Bueno, buenas tardes ya y gracias por acompañarnos en este auditorio principal de la Feria Industry Live, donde precisamente el tema que se dirime en cada uno de los stands es la transformación industrial, ¿no? En un marco como este no podía faltar el tratar un asunto que es absolutamente medular hoy en esa transformación de la que hablamos, que es los criterios ESG dentro de las empresas y cómo han formado parte de una manera, han irrumpido de una manera tal que ni por temas de inversión, ni por tema de compras, ni por asistir a concursos públicos, estos criterios pueden de alguna forma no tenerse en cuenta por las empresas que quieren lidiar en el mundo global en el que hoy nos movemos. Yo, para dirimir un asunto tan importante como este, pues hemos traído, y os lo agradezco de corazón. Voy a empezar en el orden en el que estáis, bueno, pues por la señora, como no podía ser de otra manera, además siendo minoría. Contigo no. Teresa Parejo Navas, doctora en Derecho, es la directora de Sostenibilidad de Iberia desde octubre de 2019. Y antes de su incorporación a la aerolínea, pues su carrera ha estado volcada en el ámbito académico, tanto en instituciones españolas como extranjeras. Ha publicado además 2 libros y su experiencia y su visión global es precisamente por el contacto con otras realidades y con otras culturas y otras realidades industriales, es para nosotros crucial. Muchísimas gracias, Teresa, por estar aquí. Gracias a ti. Javier es ingeniero superior industrial, tiene máster en gestión internacional de empresas, ha estado tanto en la parte más hard en cuanto a la producción de componentes para grandes aeronaves y todo lo que tiene que ver con un sector tan complejo como es el sector aeronáutico. Y ha sido reconocido con el premio Cátedra Notel United Works a la innovación tecnológica y con el premio Recursos Humanos CEGOS, entre otras muchísimas cosas. Actualmente es el director de sostenibilidad de Airbus en España. Y por supuesto, Cipriano Suárez, influencer 2018 del ámbito de las compras, designado así, que manejas una red de más de 20.000 empresas y sus áreas de compras, que esto es interesantísimo. Y que es el presidente y fundador de Ceponet, donde, bueno, pues ahí intentas y llevas consiguiéndolo desde hace ya más de una década, dar valor añadido a una función crucial, además en el tema que nos trae, que es la función de compras dentro de la industria y dentro de las empresas. Bueno, a mí me gustaría un poco destacar aquí también, recordar el contexto actual, ¿verdad?, donde tenemos que situar estos factores que, siguiendo el mandato de la Agenda 2030 de la ONU, pues lo que planteaban básicamente es la salvación del planeta y la mejora de la vida de las personas, de las sociedades donde están implementadas las empresas, ¿no? Pero en este contexto, pues en un contexto absolutamente volátil, cambiante permanentemente, incierto, resulta que irrumpió la guerra de Ucrania, con todo lo que ha conllevado eso de crisis energética, de crisis de suministros, una inflación como nunca habíamos vivido en el caso de España. Y justo además en unos momentos en los que el mundo, la economía mundial, trataba de sobreponerse a la pandemia COVID, que había arrasado cualquier parámetro empresarial industrial, ¿no? En el caso del sector aeronáutico fue demoledor con todos los aviones en tierra, pero eso ocurrió, eso es algo que se puede replicar en cualquier industria, ¿no? Esta situación global hizo temer que pudiera haber retrocesos en estos avances, ¿no? Tanto medioambientales como sociales.
que habían empezado además a marcar la agenda de las organizaciones, ¿no? En este sentido. Una agenda impulsada, como hemos dicho, por compradores y por inversores que estaban dispuestos a invertir y comprar bienes de empresas industrias sostenibles. Por eso quiero preguntaros, en primer lugar, si podemos estar seguros de que en este contexto geopolítico y económico que vivimos no se van a frenar estos avances, más aún cuando hemos visto que las dos principales gestoras de activos del mundo, como es BlackRock o Vanguard, han frenado o han levantado el pie del acelerador de la transición energética y han advertido incluso a los inversores de los riesgos de ir demasiado lejos. Como queráis. Teresa. Empiezo yo misma, vale. Muchísimas gracias, Virginia. Creo que has dado en el clavo. Creo que, tal y como tú lo muestras, la sociedad está cambiando. La sociedad ya ha adoptado, como no puede ser de otra manera, en un mundo donde hay un uso de los recursos naturales, en un mundo finito, pues debe transformarse este sistema económico, y Europa en ese sentido está tomando el liderazgo. Y creo que debe ser así, y las empresas, por tanto, tienen que adaptarse y sumarse a esto y acelerarlo lo más posible para que otros que no tienen tanta capacidad como el mundo rico, ¿no?, al que nosotros representamos, pues también acompañen y podamos incluso ayudarles en su propia transición, porque no hay otra manera de entender el mundo actual. Y además yo creo que no solo porque la regulación así lo establece, y eso ayuda mucho, sino porque también la sociedad tiene esos nuevos principios, esos nuevos criterios, los tiene ya asumidos, y creo que esto va a ir a más a más. En relación con las empresas, como esa regulación y esa sociedad que ya ha adoptado estos principios, o que los tiene ya asumidos, y que no espera otra cosa, no solo de las autoridades o la administración o los gobiernos, sino también de las propias empresas, esto es imparable. Y ya las empresas tienen ya, en este sentido, que si ya no se han sumado a esto, es que van tarde. Y esto está ocurriendo también en el sector aeronáutico, en el sector que yo represento. En el caso de Iberia, por supuesto, nosotros en nuestro plan de los próximos años, esto está incorporado como un pilar esencial, y además hemos definido una estrategia de sostenibilidad que, por supuesto, recoge los 3 criterios, entendiendo la sostenibilidad no solamente desde la parte ambiental, que por supuesto en una aerolínea es crítica, pero también entendiendo la parte social, en la que también estamos poniendo un especial foco, y aunque están los criterios para medirlo, están menos desarrollados, pero nosotros sí que hemos avanzado y lo estamos desarrollando con diversas iniciativas. Una de las más importantes que ya hemos publicado es que defendiendo o mostrando cuánta aportación tiene nuestra actividad al PIB, que es un 0,6% al PIB de España y un 0,9% al empleo. O sea que, haciendo un esfuerzo enorme en descarbonización, en el que luego podemos entrar, también mostramos que la aviación es un sector esencial y que además aporta prosperidad a nuestro país. Genial, muchísimas gracias, Teresa. Javier, por favor. Bueno, yo confirmo y estoy de acuerdo tanto con lo que has expresado tú, Virginia, como ahora Teresa. Esto es un camino que no tiene marcha atrás. La sostenibilidad ha venido para quedarse. Básicamente no hay un plan B, no tenemos otro planeta, tenemos unos recursos limitados y tenemos que usarlo con cabeza. Nosotros desde Airbus usamos el concepto de sostenibilidad exactamente igual que Naciones Unidas, que es cumplir las necesidades de la generación presente, de nosotros, sin poner en riesgo la capacidad de futuras generaciones para cumplir sus necesidades, que viene a ser esto que estamos diciendo. Tenemos que ser conscientes del impacto de todas las actividades que las empresas y las sociedades vamos teniendo, para que las siguientes generaciones puedan disfrutar o al menos poder decidir qué hacer. Desde Airbus, hace 4 años, hemos fijado nuestro propósito, totalmente alineado con los criterios ESG, de liderar un sector aeronáutico sostenible en un mundo unido y seguro. Entonces, la seguridad también es un elemento clave para la prosperidad de las personas y la sociedad. Nuestro sector en el aeronáutico, al final lo que hacemos es transportamos personas, transportamos productos y transportamos ilusiones, y mezclamos a unas sociedades unas con otras. Entonces,
me confirmo en que esto ha venido para quedarse. Creo que en todas nuestras empresas internamente también notamos el impulso de nuestros empleados que quieren que sigamos este camino que hemos iniciado. Los inversores, como estabas indicando tú, están mandando unos mensajes muy claros de por dónde tienen que ir las inversiones del futuro. Entonces, yo creo que solo tenemos un camino y, como decía Teresa, el que no lo haya visto va tarde y más vale que espabile. Estupendo. Javier, muchas gracias. Cipriano, porque además aquí la clave no está solamente en lo que hacen las organizaciones, sino lo que hace toda la cadena de valor, donde los proveedores son claves. Absolutamente, absolutamente son claves. Yo creo que hay que crear... hay algo interesante que advertir, y es que los inversores están empezando a pedir ya un cuaderno de compromiso en cuanto se refiere a la sostenibilidad en su conjunto, pero lo más prioritario en este momento es precisamente la reducción de la huella de carbono de todas las organizaciones. Entonces, parece que el dinero está tomando partido porque esto continúe, ¿no? De una forma inequívoca, ¿no? Por otra parte está el entramado del conjunto de la comunidad empresarial, ¿no? No creo, sinceramente, que esto tenga marcha atrás, porque empiezan a aparecer negocios en la trastienda de la intención, ¿no? Los empresarios buscan que la transición sea verdaderamente rentable y en muchos casos ya se está consiguiendo, ¿no? Tendría tal vez la Administración que tener un papel mucho más activo, pero no en cuanto a prohibir, hacer o deshacer, sino a crear marcos mucho más abiertos, mucho más agradables, ¿no?, de transitar por ellos para la comunidad empresarial, ¿no? Esto es un poco lo que echo de menos por parte de la Administración, ¿no? Debe hablar más con los empresarios, hay que salir más a la calle tal vez y, por supuesto, comprender el problema en toda su extensión, que es la consecuencia, ¿no? Por lo que se refiere a las cadenas de suministro, ahora ha terminado ya el periodo de publicación, de exposición al público, y por tanto se va a autorizar, a aprobar, ¿no?, tal cual. Y a mí me parece que ha hecho poco hincapié en lo que tú dices, las cadenas de suministro. Obliga a las empresas mayores de 250 trabajadores en su alcance 1 y 2 y luego deja casi abierta la opción del alcance 3, que es precisamente el de la cadena de suministro. Yo particularmente creo que es un error. Hay que hacer mucho más hincapié en el alcance 3 por muchísimas razones, porque la mayor parte de la huella de carbono que recibe una compañía viene de la compra de bienes y servicios a sus proveedores, ¿no? Y por otra parte, porque es mucho más laborioso. La empresa es el espíritu de la ley, la empresa grande debe seducir al conjunto de sus proveedores, seducir para que a su vez creen cultura que les pueda favorecer a ellos y a la propia empresa. Por tanto, y en consecuencia, creo que hay que hacer más hincapié en el alcance 3. O sea, el espíritu de la ley es la empresa grande la que compra, tiene que capilarizar el espíritu de la ley en este sentido, ¿no? En cualquier caso, no cabe la menor duda, ninguna, de que esto, por muchísimas razones, de que esto no tiene vuelta atrás, ¿no? Pero sobre todo porque ya, como he dicho al principio, se empiezan a crear grandes negocios en la trastienda, ¿no? Siguiendo un poco con tus últimas palabras y lo que Teresa contaba anteriormente, de que todo esto además hay que medirlo, el impacto se mide, precisamente planteando, como estamos planteando, los criterios ESG y su impacto en la competitividad industrial. Ahí me gustaría saber la experiencia, en este caso de Iberia, cómo ya se aprecia que ese es el camino, no solamente en mejorar la vida de todos, que eso al final son frases que se las lleva el viento, sino que
con datos contantes y sonantes, que es lo que les interesa a las empresas. Un poco después del cambio de paradigma, competir no solo por precio, esto del precio, el famoso precio, pero hay otros precios que no tienen casi valor, ¿no? ¿Cómo vosotros estáis ya viendo que eso tiene ese impacto directamente en el negocio? Sí. Sí que estamos viendo que, sobre todo, nuestros clientes corporativos están ya exigiéndonos, están exigiendo bueno, digamos que hay varios niveles. Por un lado, los inversores al grupo IAG está exigiendo un compromiso en sostenibilidad, y eso permite o no el acceso a la inversión, a la financiación. Y eso es crítico para cualquier empresa. Y luego, en la parte que nos afecta a nosotros, como digo, los clientes corporativos están ya pidiéndonos también soluciones para sus emisiones de alcance 3, que son nuestros alcance 1, y que solo nosotros podemos facilitarle medidas de descarbonización. Eso sería en el lado de la descarbonización o en el pilar ambiental de nuestra estrategia. Y para eso nosotros estamos, a su vez, contando con terceros, que son los proveedores del combustible. En el caso de las tecnologías que permiten la descarbonización de nuestra actividad, es sobre todo el SAF, que es el Sustainable Aviation Fuel, o los combustibles sostenibles de aviación, que permiten una descarbonización de hasta entre un 80 y 90% en términos de ciclo de vida. Es la verdadera solución para una aviación más sostenible, que es viable hoy. Y estamos ofreciendo la posibilidad de volar con estos combustibles para los clientes corporativos. Y luego también hay los clientes no corporativos que también exigen o empiezan a exigir, y estamos hablando ya en términos de reputación, ¿no?, de marca. Las empresas tienen que mostrar ese compromiso y permitir a todos volar de una manera más sostenible, y estamos permitiéndoles compensar sus emisiones, y vamos a también permitir, en cuanto lo tengamos la plataforma accesible, también la compra de SAF para estos. O sea que estamos buscando herramientas para que permitan a nuestros clientes, corporativos o no corporativos, acceder a las herramientas de descarbonización de nuestro sector. Y luego, por otro lado, mostrando esa parte más positiva de nuestra actividad a la sociedad en su conjunto, para que comprenda lo importante que es nuestra actividad. Genial. En el caso de Airbus, es a ti a quien te toca decir, esto tiene un impacto directo con esa, a veces sabemos que no es fácil convencer al núcleo duro, ¿no?, de que hay que hacer ciertas cosas, pero ahí están los datos. ¿Cómo lo hacéis en Airbus, desde tu departamento, Javier? Vale, en Airbus, yo creo que con la mayoría de empresas hacemos análisis de negocio, lo que llamamos generalmente los business case, y ponemos las variables. Normalmente intentamos convertirlo todo en la variable económica. Entonces tenemos un precio para los ahorros de CO2 muy por encima de lo que a día de hoy se paga en los mercados de emisiones, precisamente para impulsar esas inversiones internamente en la compañía. Para mí es claro que el concepto de sostenibilidad va asociado al concepto de productividad y beneficio. Las empresas toman las decisiones basándose en obtener un beneficio. Dentro de la sostenibilidad también tenemos que acordarnos de la sostenibilidad económica de la propia empresa. Sin ese músculo no podríamos desarrollar todas las acciones que necesitamos. Entonces, para nosotros la sostenibilidad es rentable. Podemos llevarlos a ejemplos que pueden ser un poco cercanos a la ciudadanía, con las luces. En la industria, la iluminación es importante, y simplemente cambiar a tecnología LED respecto a las tradicionales, pues te lleva unos ahorros económicos en consumo muy importantes, y luego en gasto. Si tenemos en cuenta la crisis a la que hacía referencia al principio de esta charla, debido a la guerra de Ucrania, y cómo se han disparado los precios energéticos, todas aquellas acciones que las empresas podemos llevar a cabo para minimizar nuestro consumo energético, al final es rentabilidad. También quería aprovechar para remarcar la importancia de la cadena de suministro, que tanto Cipriano como Teresa han dicho. Esto no es acción solo de una parte o de la propia empresa. Para llegar lejos tenemos que ir todos juntos. Afortunadamente, en el sector aeronáutico
tenemos una hoja de ruta muy clara y muy definida, con 4 conceptos muy claros. El más importante, el que ha indicado Teresa, de los combustibles sostenibles de aviación, y trabajando todos juntos, y las empresas matrices tirando de nuestras cadenas de suministro, que son muy largas, aguas arriba y aguas abajo, vamos a conseguir que cosas que a día de hoy parecen que no son rentables por escala, en pocos años estén ahí y sea la solución más evidente y más rentable para todos. Yo añadiría, porque hablando de alianzas, nosotros tenemos alianzas estratégicas con CEPSA y Repsol, por supuesto, para los combustibles sostenibles, pero también nuestra relación con Airbus es crítica, porque parte de la descarbonización es la renovación de la flota, y la inversión muy potente que se hace en la empresa para renovar la flota, que puede llegar a mejorar la eficiencia hasta en un 35% cuando se cambia a una nueva aeronave, los 350 y los 320 Neo, por ejemplo, que nosotros acabamos de incorporar en el año 22, pues 13 nuevas aeronaves, pues eso también es parte de esa hoja de ruta de la descarbonización, además del SAF, por supuesto. Las nuevas tecnologías, no solo en combustibles, sino también en las aeronaves y los motores, son críticas para la descarbonización. Cipriano, en tu relación con las empresas, ellas ya han aprendido a valorar estos departamentos de compras, se les está exigiendo esos números de ver si es bueno o no para el negocio ser buenos con el planeta. Sin duda de ningún tipo va a ser bueno por la vía económica, ¿no? Después inmediatamente después vendrá la vía reputacional, ¿no? Porque no va a tener cabida en este mercado pues una empresa que nos impregne de CO2, ¿no? Pero mire, a partir de este momento las cosas, ya sean bienes o servicios, tendrán una nueva componente de su precio. Vamos con la componente tradicional. Esta botella, tal y como la vende, pues valdrá 0,60 o 0,30 o 0,35 euros, no lo sé. Pero a partir de ahora hay que sumarle un vector que es su importe en la emisión correspondiente a la botella de CO2. Y eso hay que descarbonizarlo. ¿Quién lo va a tener que descarbonizar? Pues el que la compra. ¿Y cómo lo va a tener que descarbonizar? Pues comprando derechos de emisión. Y esos derechos de emisión, para que os hagáis una idea, pues hace 2 años valían, esto lo sabes tú muy bien, ¿verdad? Valían 5 euros la tonelada de CO2, ¿no? Yo creo que hoy está siendo tangente a los 100 euros, ¿no? La tonelada. Y se espera, yo con los que he hablado, expertos en este tipo de compra, de comercio de derechos, pues hablan de 300 euros en un par de años, entre 2 y 3 años. Es decir, hasta ahora, a pesar de que ya empieza a haber una reglamentación, a los compradores de bienes y servicios, no a todos, pero a algunos se les va a ir condonando este segundo precio, este segundo vector del precio. Pero esto poco a poco se irá retirando del mercado, de la imposición, de las imposiciones de la administración, y el que compra tendrá que contar con ese segundo vector. Y por tanto, en consecuencia, tendrá, sino que exigir, seducir a sus proveedores para que vayan entrando en esta dinámica, en la dinámica de la descarbonización. Estamos hablando de ESG, yo hablo de descarbonización, de huella de carbono, porque en definitiva es lo más urgente. Lo más urgente que hay es la sustitución de las fuentes de fósiles, de energías fósiles, por otras que no lo sean. Son muchísimas razones. Se están acabando, eso lo saben muy bien algunos países, están invirtiendo en todo. Bueno, aquí la compañía de aérea, competencia tuya, que patrocina a un club de fútbol en la capital, pues está haciendo inversiones en todo, está de alguna manera diversificando porque sabe que el petróleo es finito, pero no solamente porque es finito, sino porque es que estamos haciendo algo contra el planeta. Y finalmente
tal vez no sean los mejores socios comerciales los países productores en este momento, en la mayoría de los casos. Entonces, por estas 3 razones, más luego por razones objetivas, ese nuevo vector del precio de los productos y servicios, ellos, tú decías hace un momento, que empiezan a pedirte ya, empiezan a exigirte. ¿Por qué? Porque muchas de las compañías que te están comprando billetes sí que tienen que pagar, sí que tienen que descarbonizar, dicho de otra forma, compensar comprando derechos de emisión, ¿no? Yo, francamente, creo que lo estamos notando todos. Nosotros representamos, en definitiva, a un colectivo. No controlamos, como decías. Ojalá, ¿no? No, pero sí que estamos prestando servicio a un colectivo de más de 20.000 compradores, de casi 9.000 empresas, que en su conjunto representan algo más del 31% del PIB, ¿no? Indudablemente, compras ha sido un sector que no ha entrado necesariamente en aspectos estratégicos de la gestión de la compañía, pero lo va a tener que hacer ahora. Y es una oportunidad para compras, es una oportunidad, como también lo será la colaboración con los departamentos de sostenibilidad. También los departamentos de sostenibilidad tienen la oportunidad de exigir a compras que trabajen en este asunto, ¿no? Es decir, nosotros, la bandera en nuestra reciente convención, en la que tuve el honor de recibir para que nos expusiera el caso de Iberia, indudablemente había 2 banderas que queríamos, que queríamos arguir, ¿no? La primera, compras como líder, en cierta medida, de la descarbonización de la cadena de suministro. Y por otra parte, la necesidad de que sostenibilidad y compras establezcan una alianza, una colaboración, una cooperación, sin la cual no será necesaria la descarbonización industrial integral de cualquier compañía. Hablabas de que lo urgente es la transición a lo verde, ¿no? La transición verde empresarial, y ponía sobre la mesa, Teresa, la compra de nuevas aeronaves más ecológicas, si se me permite, y yo tengo que decir que una de ellas además lleva el nombre de Embera, una 320 Neo lleva el nombre de Embera. Porque yo quiero recalcar de esos criterios de los que estamos hablando. Vamos a dejar a un lado el tema de la gobernanza, porque eso forma parte casi del departamento de compliance, como se dice ahora, que no es nada más que cumplimiento, ¿verdad?, con las exigencias legales que tienen todas las industrias y todas las empresas. Y me gustaría hablar de la S, de lo social, porque si verdaderamente urge que salvar el planeta, no menos urgente es salvar a la gente que habita el planeta, sobre todo teniendo en cuenta que esta crisis de la que hablábamos al principio ha abierto una brecha todavía muchísimo mayor que la que nos encontramos antes de la pandemia y todo lo que ha venido después, casi sin darnos un respiro. En este ámbito de lo social, a la vista además de que para el consumidor final, tanto de bienes como de servicios, son personas, porque no son máquinas, y que lo que transportan los aviones son personas, los aviones se construyen, como muy bien decía antes Javier, para llevar personas, carga también, pero personas, al final la carga también es para que la disfruten las personas, ¿no? En fin, en estos momentos que se habla tanto de inteligencia artificial, casi es una alegría pensar en las personas, ¿no?, que ocupen un lugar en nuestro mundo. Yo quería plantearos, tanto desde esa perspectiva como que la gente espera algo para las propias personas por parte de esa S de los criterios de sostenibilidad, como por parte de la propia comunidad donde desarrollan sus actividades las industrias y las empresas, ¿no? ¿Qué impacto social, sobre todo porque yo, que soy la directora de comunicación y RSC de una empresa social que trata más de 5.000 personas con discapacidad y a sus familias, y que nació de Iberia hace más de 45 años, me gustaría saber
y a muchos nos gustaría saber cuáles son esas políticas para mejorar la vida de la gente realmente. No eso que hablábamos antes de esa... Mejorar la vida de la gente, ¿no? Sí. ¿Y qué es la gente? Bueno, para todas estas personas que esperan algo. Sí. Pues en el caso de Iberia, nosotros en nuestra estrategia de sostenibilidad tenemos dos pilares, son varios pilares, pero dos de ellos se refieren a la parte social, una hacia dentro de la empresa, formando y sensibilizando en cuestiones de sostenibilidad a nuestros empleados y siendo coherentes en nuestra propia política de gestión o de social hacia ellos, también con esos criterios de sostenibilidad. Y luego una parte muy importante de medición de nuestro impacto y de proyección hacia el futuro. Y en eso, ahí está Envera, por supuesto, ¿no? Nuestra colaboración ya de toda la vida, siempre unidos y, por supuesto, en el que también ponemos mucho corazón, pero también de medición de nuestro impacto de lo que es la propia actividad de Iberia, que se refleja en su propósito, que es desde España generamos prosperidad conectando personas con el mundo. Y cuando empezamos a definir ese propósito, que es algo que llevamos haciendo siempre, por supuesto, que no lo hayamos sacado ahora de repente de la chistera, pero empezamos a ver que no sabíamos realmente a qué nos referíamos y por eso hicimos este ejercicio de medición, ¿no? Al que me he referido antes, y medimos el impacto de la actividad de Iberia, en tanto que la aviación es un servicio esencial no solamente de interconexión de la propia de España, en Europa, siendo una especie de isla dentro del propio continente, con el resto del mundo, y también en su propio territorio, ¿no? Con las zonas insulares, que es crítico, no puede faltar, y además la propia actividad vinculada al turismo, que el turismo representa más del 12% del PIB, y el 80% de los turistas vienen en avión, con lo cual el impacto es bestial y lo hemos medido, 0,6% al PIB, 0,9% al empleo, o sea, es muy significativo. Pero además hemos ido más allá y hemos hecho desarrollado un ejercicio muy interesante de una especie de calculadora de impacto social de nuestras rutas, y midiendo cuál era el impacto con muchas métricas, no solamente la aportación al PIB, la aportación al empleo, sino otras más referidas a la eficiencia de la ruta o a la valoración de los clientes de nuestra ruta frente a competidores, la aportación a negocios locales y otras muchas. Y empezamos por la medición del impacto de la ruta a Buenos Aires, hicimos también a Lima y ahora estamos haciendo la medición a Colombia, a Bogotá, a México y a Miami. Queremos desarrollar esta herramienta para poder medir todas las rutas, ¿no? El impacto que tiene tanto en España como en el destino. Y sí, por supuesto, y avanzar en este sentido, que creemos que tiene mucho sentido, no solamente porque evidencia que en nuestro sector es importante, sino también para saber gestionarlo mejor. Estupendo. Pues en el caso de Airbus, pues también la parte social es uno de los pilares básicos de la sostenibilidad. También puedo hacer un símil parecido al de Teresa, de acciones internas, acciones externas que estamos llevando a cabo. Desde el punto de vista interno en nuestra empresa, todo lo que es la inclusión y la diversidad es algo que nos encanta, que abrazamos, que queremos ir más allá. A día de hoy tenemos más de 140 nacionalidades diferentes en nuestra empresa y eso es un motivo de orgullo para nosotros, porque independientemente de la raza, del género, de las creencias, cuanta más diversidad podamos poner encima de la mesa, seremos capaces de encontrar soluciones más eficientes y diferentes a las que tradicionalmente hemos puesto en los mercados o para buscar las soluciones. Como Airbus también tenemos una parte hacia afuera externa que podemos focalizar en lo que es la Fundación Airbus, que tiene 3 líneas de actuación muy claras. Una que es para apoyar en ayuda en crisis o catástrofes naturales. Ponemos a disposición de las ONGs con las que colaboramos toda nuestra flota de aviones, satélites, los medios que tenemos a nuestra disposición para llevar la ayuda allí donde se necesita por personal especializado. Ayudamos y estamos muy comprometidos con la igualdad de la mujer, la promoción en las carreras técnicas para que haya cada vez más mujeres en esas carreras y podamos tener unas plantillas más equilibradas en cuanto a igualdad de género.
A nivel de los directivos, directivas de nuestras empresas, tenemos cuotas internas que se están fomentando para seguir incrementando y que esa igualdad cada vez esté más cerca. Hemos avanzado, pero todavía nos queda mucho por recorrer. Y el tercer pilar que apoya la parte de la fundación de Airbus es la ayuda a la juventud. Especialmente, perdón, la ayuda a la juventud no, la ayuda contra el cambio climático. Pero como de eso ya hemos hablado, no me voy a repetir. Y sí me gustaría poneros algunos ejemplos más cercanos en las plantas en las que estamos ubicados, y lo puedo unir un poco a lo que decía antes Cipriano con los departamentos de compras. Nuestros departamentos de compras están muy sensibilizados por la parte de la ESE, entonces tratamos de llegar a acuerdos con organizaciones especiales de empleo para todas aquellas actividades en las que podamos, porque ese impacto es mucho más visible. Actividades de equipo, team building, intentamos realizarlo en este tipo de asociaciones, porque además de que les ayudamos económicamente, la recuperación a nivel de, no sé si de moral, de compromiso, llamémoslo como queremos, de los empleados, que va allí durante 3, 8 horas, depende de la actividad, es increíble. Vienen llenos de ilusión y convencidos de lo que hacemos en nuestro día a día, además de transportar personas, tiene un impacto cercano y positivo para la sociedad. Bueno, tengo que decir antes, Cipriano, de darte la palabra, y que para nosotros es un orgullo, que si bien hay un avión A320 Neo que lleva el nombre de Embera, tengo que decir que tanto Iberia como Airbus son patronos de nuestra fundación tutelar, y que eso es algo que no tiene precio. El poder ayudar a la gente de esta manera tan importante. No será una indirecta, ¿no? Bueno, ahí lo dejo, Cipriano, ahí lo dejo. Pues un poco esta tú que has hecho tanto hincapié en el tema verde, sí. Nosotros decimos más verdes sí, pero más humanos. Sí, bueno, lo que ocurre, yo no puedo hablar en nombre de una compañía y tengo que resumir de alguna manera mi percepción de conjunto de lo que yo vivo y comparto con grandes socios, ¿no?, que tenemos. Bien, esto del aspecto social no es una cosa nueva, es una cosa muy antigua ya. Fijaros, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, os acordaréis seguramente de aquella famosa frase de la cuna a la tumba, ¿no? Era tal el esfuerzo que había hecho el pueblo británico que los gobiernos posteriores dijeron, bueno, no os preocupéis que ahora os vamos a dar de la cuna a la tumba, ¿no? Los gobiernos prometen y se dan cuenta, unos antes y otros después, que no pueden cumplir lo que prometen, ¿no? Entonces aquello se convirtió, los ingleses se dieron cuenta, tardaron mucho en darse cuenta, no en darse cuenta, sino en soportar el esfuerzo que hacían, ¿no? Solo a final de este siglo, en el último cuarto de este siglo pasado, del siglo XX, empiezan a volcar esa responsabilidad en manos de las empresas, ¿no? Lo que ellos empiezan a llamar la responsabilidad corporativa, responsabilidad social empresarial, y las empresas lo aceptan, ¿no? Oye, en una época de bonanza también, ¿no? Pues bien, y empiezan a acometer a través de estos principios, este vuelco que hace la administración en ellos, ventajas sobre sus stakeholders, que son pues el entorno, el pueblo, la nación, los accionistas, los proveedores, los trabajadores, etcétera. Empiezan a volcarlo. Llega la crisis del 2008 y parece que tampoco las empresas pueden soportarlo. Y yo creo que en este momento esa responsabilidad social empresarial, responsabilidad corporativa, se ha reunido en un conjunto formidable con esa intención verde, ¿no? Lo que decíamos, el medio ambiente, el environment. Y parece que ahora sí que vamos en serio, porque no hay otra posibilidad, ¿no? Y cada día es más, afortunadamente, las empresas que se vuelcan en el conjunto de la sociedad a través de los principios sociales, ¿no? Sin necesidad, por ejemplo, sin la necesidad con la que creció Embera, con la que nació Embera. Embera nació, hombre, por un acto verdaderamente heroico de algunos padres, ¿no? Que se decía, yo lo pongo como ejemplo siempre porque me parece maravilloso, y después se vio reforzada
con una ley, la LISMI, ¿no? Con la cual, tú lo sabes, ¿no? Bueno, pues ya ahí se obligó ya... Y con la voluntad de una compañía como Iberia. No, por la voluntad de Porque por mucha ley, si no hay voluntad... Claro, por la voluntad de un conjunto de héroes. Exacto. Atención, Sí, eso no se sí. conocía, ¿no? Pero parece ser que ahora volvemos a acciones voluntarias, ¿no? No necesariamente reguladas. Ojalá fuera todo así, ¿eh? O sea, no tuviéramos que ser esclavos de legislaciones que en algún caso tienen un sentido escaso, en otros no, naturalmente, ¿no? Pero bueno, yo veo que ese dueto entre medio ambiente y social, y acción social de las compañías, va a progresar indefectiblemente. Lo mismo que he aplicado antes al medio ambiente, a la descarbonización de las compañías, puedo decir de la acción social de las compañías. Yo cada día veo más acción social voluntaria por parte de las compañías. Hay algo que recae directamente sobre este segundo capítulo, y es la reputación. La reputación es, porque un mal principio, mal interpretado, puede dar lugar, o un buen principio mal interpretado puede dar lugar. Todos conocemos hace 12 o 14 años los problemas que tuvieron dos empresas de fabricación deportiva en el sudeste asiático, ¿no? Es que trabajaban niños de 14 años, ¿no? Pues aquello fue terrible. Se vieron obligados a cerrar cantidad de fábricas, a pesar de que luego las consecuencias fueron incluso peores de que trabajaran. Alcoholismo, prostitución, etcétera, etcétera. Pero bueno, reputación, factor fundamental del si me permitís, segundo capítulo de social, reputación. Yo admiro a mucha gente, ¿no? Pero mi admiración todavía no se ha visto superada por lo que acabo de decir, por la acción de aquel grupo de gente verdaderamente maravillosa. He tenido la oportunidad que me lo cuente Enrique Grande. Que Enrique no puede estar aquí hoy. Ya, me mandó un correo. Y me pide Enrique Grande es que un tío muy grande. Que os dé un fuerte abrazo a todos. Vamos a ver, ya estamos casi acabando. Me gustaría saber, porque a todo el mundo nos gustaría saber para poder aprender, ¿cuál ha sido el principal obstáculo o la principal resistencia con la que os habéis encontrado, con la que se encuentran las organizaciones para para escuchar lo que dice el Departamento de Sostenibilidad y para dejar hacer al Departamento de Sostenibilidad? Seguro que alguna resistencia ha habido. Bueno, en mi caso sí, al principio es contraintuitivo, ¿no? Porque hay una dificultad, en el caso de la aviación, es una dificultad enorme tecnológica frente a otros sectores de actividad que tienen más fácil su transición ecológica porque pueden vincularla a una electrificación basada en renovables, cosa que no puede ocurrir en el plazo necesario en la aviación, y eso genera una cierta resistencia en un sector muy tecnológico, muy técnico y tradicional también como es la aviación, pero he de decir que esto ya se ha entendido perfectamente y claro, son gente muy inteligente y que están al cabo de lo que está pasando en el mundo, y esa inicial resistencia, o más que resistencia, de sorpresa o de miedo incluso, ¿no? Hacia lo nuevo, lo desconocido, pues ahora se entiende como una gran oportunidad, y sin obviar que sigue siendo difícil y que es todo un reto, pero que por supuesto, como otras ocasiones, ha habido otros retos y otras dificultades que se han superado. Está claro. Javier, vosotros además siendo una empresa global de esas dimensiones, ¿no? Pues, con distintas culturas, como comentabas antes. Sí, pero yo creo que Teresa ha dado en el clavo. Es una cuestión de mentalidad, sobre todo al principio, que choca cómo pensar que la sostenibilidad puede ayudar a la productividad y al beneficio de la empresa. Eso es lo más difícil, porque hay personas que entienden una manera diferente de hacer las cosas, teniendo en cuenta esas variables que hasta ahora no tenían, no las podían monetizar, por decirlo así. Es que no me sale rentable. No, es que hay muchos otros factores que tenemos que monetizar también, y al sumarlo todo vas a ver el beneficio. Yo creo que ahora es insostenible no ser sostenible en las empresas. Es algo muy evidente para mí.
¿Cómo ves tú en todas estas 20.000 organizaciones con las que mantienes contacto? ¿Cuál es la principal resistencia que podemos hacer ser comunes? La visión general mía, ¿no? Hay muchas organizaciones que sí que se anticipan incluso al cambio que va a venir, pero en la mayoría de los casos se resisten al cambio. Es un principio natural, ¿no? Oye, vamos a ver cuánto aguantamos aquí, porque no lo ven como algo lejano, y no es cierto, Si me permitís, voy a repetir que probablemente el reto más importante es el trabajo con la cadena de valor, con la cadena de suministradores, con los proveedores, ¿no? Y eso no es el mismo trabajo ni lleva el mismo tiempo que pues cambiar de compañía, ¿no? O investigar sobre un combustible, ¿no? Es un trabajo probablemente más complejo, porque son más proveedores, más formas de entender. Ellos tendrán no solamente proveedores de un sector, del sector primario, secundario, el terciario, y hay que establecer estrategias con uno, con otro. Es solamente elaborar un plan de acción para hacer reducir la descarbonización de la cadena de valor, pues puede estar entre 6 meses y un año. Hacer un plan director que te permita trabajar después con cierta holgura, ¿no? Es decir, que por una parte es la resistencia natural al cambio y por otra parte es que no lo ven cerca, ¿no? Por eso la administración tiene que crear marcos en los que esa segunda componente del precio empiece ya a apuntar directamente como amenaza, ¿no? Decir, mire usted, es que usted va a tener que pagar esto. Ya, no se preocupe, va usted a tener que pagar esto. Porque al año 2050 vamos a ser neutros, ¿no? Usted no se equivoque, va usted a tener que pagar antes. Pero ellos confunden probablemente en muchos casos lo que es la neutralidad en cuanto a la huella de carbono y la obligación que tienen de compensar la huella de carbono suya y de sus proveedores. Por eso es tan importante la colaboración entre sostenibilidad y compras. Es determinante, es importantísima. Yo no, se lo digo, nosotros estamos evangelizando porque probablemente a compras hemos llegado un poco pronto, ¿no? Es decir, compras ha tenido normalmente trabajos de naturaleza administrativa en un tanto por ciento elevado, no siempre y no en todos los casos, ¿no? Pero estamos evangelizando, estamos diciendo, oye, que viene la ballena por el Manzanares, que viene ya, a ver si logramos que lo crean, ¿no? De hecho, como sabéis, tenemos una convención en noviembre y este año por primera vez hemos hecho una DSG que hemos centrado bastante estáis todos invitados, que hemos centrado bastante en huella de carbono, por eso, porque es lo más urgente, no por otra razón, no por la importancia de los otros dos grupos de acciones que se puedan acometer. Bueno, pues ya estamos acabando. Por último, me gustaría que, aunque fuera redundante, pero ya sabéis que los periodistas decimos que cuando uno tiene un mensaje tiene que repetirlo hasta que no le dé la vida, para que todo el mundo lo tenga claro. Una última reflexión que vaya en la línea del título que poníamos a esta charla, que es los criterios ESG clave para la competitividad industrial. ¿En qué yo basaría la clave de la consecución de la Agenda 2030 en el tiempo que es necesario cumplir? En las alianzas, en la colaboración entre todos los actores y todos los agentes es crítica, que todo el mundo entienda que aquí todos tenemos que remar en la misma dirección y que ninguno escapa a la responsabilidad, cada uno en su propio nivel de responsabilidad, pero todos tenemos que comprender lo complejo que es este reto y que todos tenemos que poner de nuestra parte. Javier. Pues yo muy simple, la sostenibilidad es la estrategia. Y agradecer a Envera invitarnos a este evento y sobre todo a la actividad que hacéis en vuestro día a día. Muchísimas gracias. Cipriano. Pues muchas gracias también. Bueno, yo creo que como se ve, como se ha visto y como se seguirá viendo, el prestigio y la reputación son valores que contribuyen a la competitividad de una compañía.
Y hoy día, pues, como ha pasado siempre, no estoy descubriendo absolutamente nada, ni nadie tiene por qué escandalizarse. Quien haga bien el trabajo se conformará con haberlo hecho bien, pero en algún otro caso tomará el cuchillo entre los dientes y se lanzará contra la mala reputación que tenga o pueda crear en su competencia. Es decir, yo defiendo, planteo la reputación de las organizaciones como un factor a alcanzar o como una meta a alcanzar a través de la ESG. Pues muchísimas gracias, Cipriano, Teresa, Javier, Ceponet, Iberia, Airbus, por no solamente haber estado aquí hoy, sino por contribuir con vuestro ejemplo a que sean cada vez más las empresas y la industria española y global que se sumen a un proyecto tan emocionante como es el de salvar al planeta y a todas las personas que viven en él. Así que gracias de corazón y vamos a por ello. Gracias, Gracias. Virginia. Gracias. Gracias a ti. Gracias.